recogidos por los 5 sentidos externos. Realmente de los materialistas, ateos, enemigos del eterno. Esa es la levadura de los saduceos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La doctrina de aquellos que llegan a las puertas de sus templos para mostrar a todo el mundo que han asistido al rito, pero que no trabajan sobre sí mismos. Escuchan las palabras del Evangelio, pero que no hacen la obra. Que únicamente quieren ser vistos por todos para demostrar que pertenecen a tal o cual secta. He ahí la levadura de los fariseos. Mientras uno se contente con la doctrina de los saduceos o de los fariseos, no puede abrir la mente interior. Para abrir la mente interior se necesita el pensar psicológico. Pero uno sabe pensar psicológicamente, abre la mente interior. Por eso los datos de la conciencia llegan a la misma. Aprenden a pensar de forma diferente. Entonces comprende de verdad los misterios de la vida y de la muerte. Habla en términos distintos. No habla sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas, o sobre la ley de recurrencia, pero hablando con convicción perfecta y con conocimiento profundo de causa. Se transforma, es distinto del pensar. Sin embargo, los saduceos lo miran y se ríen, pero tildan de loco. Y los fariseos los comulgan desde sus templos. Es necesario separarnos de la levadura de los saduceos y también de la levadura de los fariseos. Es necesario aprender a pensar psicológicamente. Solo así podemos abrir nuestra mente interior para que los datos de la conciencia vengan a la misma. Eso es lo que se llama fe. Tiene fe que puede hablar con conocimiento de causa sobre los misterios de la vida y de la muerte. Es decir, tiene entendimiento para entender. Tiene conocimiento de algo que no pertenece al mundo sensual o mundo de los sentidos. Puede explicar lo que los fariseos no podrían explicar. Tiene claridad en el entendimiento, porque él mismo recibe los datos de la conciencia. Eso se llama tener fe. Pero eso es algo muy distinto. Se puede creer en lo que se quiera, pero eso no es tener fe. Cada cual es libre de creer en lo que quiera, pero eso no es tener fe. Si no tuviera fe, no podría en este momento estarles explicando a ustedes los misterios de la vida y de la muerte. No podría estarles explicando con tanta seguridad lo que les estoy explicando. No podría estarles diciendo a ustedes que todavía no hemos llegado al nivel de hombres, que somos simples mamíferos racionales. No podría tener pues el valor para decirles esto, a sabiendas de que ustedes podrían molestarse. ¿Pero por qué lo digo? ¿Por qué hablo como he hablado? Porque tengo fe. ¿Qué cosa es entonces fe? Es comprensión diferente. Es un modo de entendimiento distinto. Es plena lucidez, claridad, capacidad para entender lo que los sentidos no entienden. Eso es lo que se llama tener fe. ¿Hay alguna pregunta más? Pues, ¿cómo podemos ir adelantando los que no trabajamos con adelantarnos? Para ir recuperando los jóvenes. Pues tú puedes trabajar sencillamente usando la vida como gimnasio psicológico. Es en el terreno de la vida práctica donde nosotros nos autodescubrimos. En relación con lo que propone, nosotros podemos vernos tal cual somos. Son nuestros defectos escondidos afloran, saltan cuando estamos en relación con la gente. Si permanecemos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces nos atrapamos. Defecto atrapado debe ser debidamente enjuiciado, luego comprendido a fondo. El defecto que ha sido atrapado y enjuiciado puede ser desintegrado si apenas el poder
a ese poder secreto que tú quieres, que se llama Kundalini, hasta concentrarte en tu divina madre. Isis, Guadaña, o como la quieras llamar, simplemente María o Rampio, pedirle de todo corazón, desintegrar ese defecto que tú ya no juicias, ese yo que lo personifica, que lo volviera todo, se dice. Y ella te concederá eso destruyente. Pero se necesita una serie de sucesivos trabajos antes de lograr la aniquilación de tal o cual yo. Así trabajando, así tu conciencia se verá liberada. Y llegará por último el momento en que se te hará una sacerdotisa para que puedas trabajar en la forja de los ciclos. El padre que está en secreto bien sabe cuál es lo que tiene que darle a uno. Él nunca lo deja abandonado. Él siempre le da a uno lo que uno necesita en un momento dado. Eso es lo que puedo contestar. Suponiendo el caso de alguien que entró al conocimiento dejando casado que queremos poner en práctica su mujer no aceptar que sería lo que él pudiera hacer. ¿Me puedes decir? Has planteado un problema muy grave. Hay dos líneas en la vida, la horizontal y la vertical. En la línea horizontal pues andan viejas y tontos, Vicente y toda la gente. Nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse, envejecer y morir. En la vertical solamente andan los revolucionarios, los rebeldes, los aquellos que verdaderamente quieren convertirse en hombres y después en superhombres, que de ninguna manera se contentan con el estado de sus pechos, que quieren hacer algo diferente. Bueno, obviamente, quienes marchan por la senda vertical no pueden entenderse jamás con los de la horizontal. Y viceversa, si van por la senda horizontal, ¿cuándo se la están en la vertical? Pues ya sé, si un hombre de la vertical está desposado con una mujer de la horizontal, o viceversa, si es la mujer la que está en la vertical y el hombre de la horizontal, ya sé en esos casos. Necesitamos transmutar la energía creada, que a lo mejor se hace comprensible, trabajar en silencio. No hay necesidad de decir, se trabaja callado, se transmuta la energía creadora durante la cópula metafísica, sin decir. Los mantras de echarlos, tales como el I, A, O, se cantan con verbos silenciados mentalmente. Y hasta se puede romperse en este caso el lógico o iniciado, pues, un poco artista. Sí, que está fornicando cuando en realidad de verdad no necesita. Imitar a los fornicarios y ser fornicarios. Es decir, convertirse en una especie de payaso artista para tapar la cosa. Y de esa manera, pues, el condenar la cosa, pues no se da cuenta de la cuestión. Es respetable a las personas, sea hombre o sea mujeres en el sexo, que respetan sus ideas, cada cual que tiene, cada cual como le dé la gana, porque cada uno es cada otro. ¿Entendido? Sí, las personas con deseo sexual son partes de la vida. Pues voy a decir que todas las escenas sexuales son provocadas por locos. Siempre yo fornica necesariamente, pero es muy razón, experimental y hasta causar también. Y las producciones nocturnas sufren a consecuencia de tales sueños por locos. Muchos me han consultado a mí sobre esa cosa de las producciones nocturnas. Siempre les he respondido. Las tales producciones no desaparecen hasta que no se acaben con los sueños pasionales o propósitos. Y este tipo de sueños no se acaban hasta que no se acabe con todos los yoes de la memoria. Mientras haya yoes de la memoria, pues hay sueños pornográficos. Y mientras haya sueños pornográficos, hay producciones. De verdad que no queda más remedio que eliminar los yoes de la memoria para cancelar las producciones nocturnas, para liquidarlas para siempre. No hay otro remedio. La cura que remedio resulta absurdo. No sirve. ¿Qué otra pregunta por aquí? Entre los hermanos. Pregunta. La fe que no se tiene, ¿cómo puede fabricar? Voy a explicar algo.
Que la fe es un entendimiento claro, preciso, no creencia. Es diferente. He dicho que cuando nosotros no seguimos la doctrina de los saduceos, es decir, la doctrina de los cinco sentidos, la doctrina del racionalismo subjetivista, que en cambio, o sea, aprendemos a pensar psicológicamente, como lo están haciendo ustedes aquí. Consecuencia o corolario se abre la mente interior, que nos da la percepción, es receptiva, que nos aporta los datos de la conciencia. Cuando esa mente interior se abre, cuando se convierte ella en un instrumento de la conciencia, entonces aparece lo que se llama en ciencia psicológica la razón objetiva. Ese conocimiento claro de las cosas que no tiene los sentidos de una vez, ese conocimiento claro de los espíritus y la vida y la muerte, etc. Este tipo de conocimiento, este tipo de pensamientos, es lo que de verdad se entiende por fe, la real fe. Distíngase esa real fe, distíngase de la creencia, son completamente distintas. Fe es una cosa, creencia es otra. Solo sería confundir la fe con la creencia. Porque dudar debe ser, es porque no ha abierto su mente interior. Y no la ha abierto porque está atrapado por la doctrina de los saduceos, la doctrina de los cinco sentidos, o por la doctrina de los fariseos, los que se contentan con visitar su templo o su iglesia y no hacen la obra del Padre. Y siempre se lavan las manos, perfecto, que ocupan los primeros puestos en la sinagoga, etc. Pero que no se contenta con la doctrina de los saduceos ni de los fariseos. El que aprende a pensar psicológicamente, el revolucionario, el rebelde, abre su mente interior, cuando esta funciona, lo hace siempre con los datos que proporciona la conciencia. Una persona así sabe pensar sobre la gente, los sentidos no ven. Una persona así sabe ver lo que los ojos no ven, oír lo que los oídos no oyen, hablar en el lenguaje, con la material no parla. Una persona así se dice que tiene fe, pero esa es la fe, exactamente. Eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Y si los que no estén de acuerdo, repiten, a mí me encanta que repiten, porque de ahí de las representaciones podemos sacar muchas cosas claras, muy claras. A ver, Por ejemplo, una persona fallece, va al panteón, en el cuarto, la posibilidad del alma, vuela, con dos celos, prisionera. Se espera el retorno inmediato o dura tiempo en el cuerpo, en la quinta de mujer. Voy a decirte también de mayo. Al panteón van tres cosas. Primero, dos cosas. Segundo, el asiento vital. Una especie de fantasma etérico que se va descomponiendo lentamente ante el sepulcro. Y tercero, la expersonalidad del cuerpo. Nadie nace con la personalidad. La personalidad en sí misma tiene un principio y tiene un fin. Nadie nace con la personalidad, pero se forma durante los primeros 7 años de la infancia y se robustece por el tiempo de las experiencias. Esa personalidad va al sepulcro. A veces sale de la fosa sepulcral cuando alguien la visita, cuando alguien le lleva flores, y luego vuelve a su sepulcro. Hay que tener piedad también por esa sombra de los seres y llevarles sus flores, sus llamas, porque es un consuelo para esas sombras. Y nuestra calidad debe extenderse también a esas sombras. Bien, pero lo que no va al panteón, ¿qué será? Los yoes. Dentro de cada yo hay un pequeño porcentaje de esencia, de conciencia. Esos yoes abulan por el mundo astral. Parecen fantasmas inconscientes, dormidos, andan como sonámbulos. Si uno los toca, pues siente frío, porque nunca despertaron el fuego sagrado. Esos viven en el mundo astral. También hay un momento en que después de la muerte tenemos que revivir o revisar la vida que acaba de pasar. Esos múltiples fantasmas que constituyen el ego a veces se penetran y compenetran entre sí, formando una personalidad de fachada espectral, fría, sonambúlica. A veces esos yoes se deslizan y andan separadamente los unos de los otros. Es decir, a veces se juntan y forman una personalidad de fachada. A veces se retiran cada uno hacia el lado de su cuerpo.
Pero en general, revive ese ego en su totalidad en la vida que acaba de pasar. Y la revive de forma retrospectiva. Por ejemplo, entre nuestros hermanos que han desencarnado hace poco, tenemos a nuestro hermano Guillermo, el padre de nuestro hermano Eduardo, un gran paraíso del movimiento, el cual iba a cumplir una gran misión en los Estados Unidos. Desafortunadamente, pues se desencarnó. No, se convirtió en la obra del padre. En principio, pues él, al analizarlo o al observarlo, psicológicamente nos dimos cuenta de que estaba siempre en la casa donde falleció. Pero ha ido repasando su vida de forma retrospectiva. Hace poco, venimos ya repasando su vida en la edad, por ejemplo, de los 50 y tantos años. En que vivía en una casa por allá fuera de Corea. Venimos en una recámara oscura y él salió, etc. Reviviendo su vida. No es un hermano inconsciente, no. Goza de un 30 o 40% de conciencia. Se da cuenta tal de persona. Porque en vida trabajó sobre sí. Y como secuencia o corolario, está consciente de que sí desencarnó. De que está actual. Bien, este hermano naturalmente tendrá que seguir esos procesos de recapitulación de la vida que acaba de pasar. A medida que vaya repasando su vida de forma retrospectiva, astralmente se irá viviendo en su rostro, en su faz, pues capas. Se irá apareciendo con edades de 45, de 40, de 35, de 30, de 25, de 20, de 15, de 5, hasta que pueda a veces como un niño que son así. Porque eso será. Ante la esencia se presentan tres caminos. Primero, en la esencia no tiene vacaciones que son botellones en el cerebro del vientre de los seres superiores del universo y del cosmos. Una vacación, se regresa a una nueva recurrencia, correcto. La segunda, bajar a los pueblos indígenas, cuando nuestro hermano ya no necesita bajar porque resulta que está en el camino de la intervención. Tercero, retornar en forma inmediata o inmediata. Pienso que lo hará en forma inmediata, que bien se merece un descanso. Esos son los tres caminos que se presentan ante todo el pecho de la vida. Cuando llega la hora del regreso o del retorno, tenemos que saber qué es lo que es retorno, qué es lo que se usa, qué es lo que se reincorpora. En todo ser humano existe un 3% de esencia de conciencia libre y un 97% de esencia embutida entre los diversos yoes. Entonces lo que viene a fecundar lo que viene a impregnar al nuevo fecundado, el 3% de conciencia libre, lo impregna para desarrollar un nuevo proceso. Así que cuando nace un niño, lo único que hay dentro del niño es metencia. Por eso es que el niño es autoconsciente. Uno cree que el niño es inconsciente. Uno cree que el consciente es uno. El niño es un poco ahí y se equivoca. El niño nos ve a nosotros como somos. Nos ve como monstruos que somos. Como disfrutes que somos. Que cada uno de nosotros es un montón de pantallas de cuerpo de carne y hueso. Cada uno de nosotros es un difunto con cuerpo de carne y hueso. Es una realidad. Y así nos ve el niño. El niño está autoconsciente, porque es justamente eso. Los yoes